Dios convierte la traición en bendición. Esa es una de las cosas más admirables y más maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Es su sabiduría, su soberanía, su poder para hacer que hasta las peores cosas, las peores traiciones, las peores regadas que nosotros mismos podamos cometer o injusticias que otros cometen contra nosotros, el Señor encamina esas cosas para bien. Él convierte la traición en bendición. Dios todo lo usará para mi bien. ¿Lo puede decir conmigo? Dios todo lo usará para mi bien. Tenemos un Dios soberano. Mire, ser cristiano no significa que no nos van a hacer injusticias o que no nos van a pasar cosas malas, pero dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este principio lo vemos en la Biblia desde el Génesis. ¿Se acuerdan cuando a José, el hijo preferido de su padre Jacob, lo vendieron y lo traicionaron sus 11 hermanos? A José lo vendieron por envidia a sus hermanos, porque su papá lo consentía mucho, le había hecho una túnica de colores y José había tenido ciertos sueños que su padre, su madre y sus hermanos se inclinaban ante él. Y por esos sueños lo detestaban los hermanos. Mire, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas y fue a parar vendido como esclavo a Egipto. Realmente cosas duras, cosas injustas. Estando en Egipto es calumniado por la esposa del jefe y va a parar a la cárcel donde sus amigos se olvidan de él al salir. Específicamente el copero se olvidó de él. Y mire qué tremendo que todas esas traiciones, todas esas injusticias, al final Dios las usó para bien. La historia de José se parece mucho a la historia de nuestro Señor Jesucristo. Traicionado por sus propios hermanos, por su propio pueblo, abandonado por sus amigos. Pero mire, luego el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio a Cristo un nombre sobre todo nombre. Qué parecido con la historia de José, ¿verdad? José sale de la cárcel y llegó a sentarse a la diestra de la majestad, a la diestra del rey de Egipto. Llegó a ser el segundo al mando. Y mire, mientras el mundo entero se moría de hambre, José fue como el pan de vida para sus hermanos y para su familia, porque todos llegaron donde él. Y todas esas traiciones, todas esas injusticias, el Señor las encaminó para bien. Él convierte la traición en bendición. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Marcos. Ya vamos en la recta final. Hoy vamos con Marcos 14 y ahí se ve la historia de nuestro Señor Jesucristo. Todas las traiciones que pasó. Lo traicionaron sus propios compatriotas, el pueblo judío. Lo traicionaron sus discípulos, los que se suponía que eran sus mejores amigos, las autoridades romanas. Fue prácticamente todo un complot. Conspiraron todas estas fuerzas en contra del Señor y por supuesto detrás de todos estaba Satanás, creyendo que al fin había logrado su propósito de matar al Hijo de Dios para que no hubiera salvación. Pero mire qué tremendo, que la peor noticia de todas, el asesinato, si le podemos llamar así, porque en realidad el Señor Jesús puso su vida por nosotros voluntariamente, pero humanamente podríamos decir el homicidio del Hijo de Dios, la peor noticia, el peor crimen que el ser humano pueda cometer, se convierte en las buenas nuevas. Se convierte en la mejor noticia. Gracias a Cristo, usted y yo tenemos salvación. Veamos algunos versículos de Marcos capítulo 14, por favor, siempre recomendando que lo tenga frente a usted de ser posible, pero si no, aquí lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, mire cómo su propio pueblo estaba conspirando para matarle y era de manera injusta. Mire el 14:1. Marcos 14:1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Eran planes de asesinato contra el Señor. Lo tremendo es que eran sus propios compatriotas, sus connacionales, ¿verdad? Y no lo querían matar. Mire el versículo 55, Marcos 14:55, dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Mire, inventándose mentiras, calumnias, falso testimonio con tal de condenar a muerte al Señor Jesús. Sus propios compatriotas lo traicionaron. En el 62 dice: y Jesús le dijo: yo soy, porque le habían preguntado si él era el Cristo. Yo soy, dice. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Sus propios compatriotas, los líderes religiosos de la época, teniendo al Mesías enfrente, no lo reconocieron y conspiraron contra él. Mire, no solo ellos, sus discípulos. Si vemos específicamente Judas,
es un discípulo traidor que ofreció entregar al Señor. Mire Marcos 14:10, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 de sus apóstoles, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Así que en el 18 el Señor Jesús, sabiendo esto, lo anuncia. Y dice, cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo, mire qué puesto más cercano y de confianza, me va a entregar. Judas era un pícaro. El Señor ya sabía que esto era así. De hecho, los propósitos de Dios eran que él fuera entregado de esta manera y así se cumplió la voluntad de Dios. Pero no deja de ser algo durísimo. Un hombre de confianza que manejaba el dinero. Ahí mismo se narra cómo sus discípulos empezaron a criticar que una mujer llegara con un frasco de alabastro, un perfume carísimo, ¿verdad? Y lo derramó para ungir al Señor. Y sus discípulos empiezan a criticar, ¡qué barbaridad! Esto se pudo haber vendido y se le daba de comer a los pobres, pero en realidad fue Judas el que empezó esa crítica contra el Señor Jesús, porque él dijo, yo aquí hubiera podido sacar de la bolsa del dinero. Judas era ladrón, era un traidor y sin embargo un hombre de confianza del Señor Jesús. Incluso el Señor dice, es alguien que va a mojar su pan conmigo. Ese era un puesto que se le daba a un gran amigo, a alguien de confianza. Pero Judas traicionó al Señor. Mire, ya llevamos dos traiciones terribles, la traición de Judas, su discípulo, y la traición de sus propios compatriotas. Veamos sus amigos. Sus amigos también lo abandonaron en esa noche, no pudieron velar, pero ni una hora con él. Vemos ahí en el 14:37 de Marcos, mire por favor, Jesús orando en Getsemaní, dice, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar aunque sea una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, no solo se durmieron y no lo pudieron acompañar. Pedro lo negó 3 veces después de haberse jactado. Señor, yo nunca te dejaré. Si me fuera necesario morir contigo, yo voy. Pero esa misma noche lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Se narra por ahí en ese mismo capítulo 14. Usted lo puede leer en casa. No vemos todos los detalles para que no salga tan largo este video, pero un tal Juan Marcos salió huyendo desnudo. Es el autor de este evangelio de Marcos, huyendo desnudo porque no quería que lo agarraran junto con el Señor Jesús. Todos sus discípulos lo abandonaron, sus mejores amigos se escandalizaron de él, lo negaron, el otro lo traicionó. Y por si fuera poco, el pueblo entero había dicho, crucifíquenle, crucifíquenle. Y los romanos hicieron un juicio injusto. Pilato se lavó las manos. Usted conoce toda la historia, mire, qué terribles traiciones vivió el Hijo de Dios. Pero aquí está la maravillosa noticia. Todas esas traiciones Dios las tomó y las usó para que hoy tengamos la mejor noticia. En Cristo Jesús usted y yo tenemos esperanza. En su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Hoy usted y yo tenemos salvación. De la peor noticia, en Cristo sacamos la mejor noticia. Yo no sé qué situación estabas viviendo hoy en tu vida, pero si tú has puesto tu fe en Jesucristo, debes creer que tenemos un Dios soberano, sabio y poderoso, que todo lo va a usar para tu bien y para bien de tu familia. Hoy quiero anunciarte en el nombre del Señor, todo hasta lo malo que te ha pasado o los propios errores que hemos cometido, Dios los va a encaminar para bien. A Dios no se le escapa ni un detalle. Él es un Dios detallista, Él es un Dios poderoso. Los propósitos de Dios no pueden ser desviados. Dios cumplirá su propósito en ti. Mire, gracias a estas terribles injusticias, hoy tenemos vida eterna, hoy tenemos paz con Dios, hoy tenemos las promesas, hoy tenemos al Espíritu Santo, somos miembros de la Iglesia de Cristo, hoy tenemos esperanza de salvación, hoy tenemos razón y motivo y propósito de vivir. Tú y yo tenemos una misión en esta vida que es hablar de Jesús. Por eso no temas. Yo no sé qué injusticia estás pasando, pero confía que el Señor la va a usar para tu bien. Daremos testimonio cómo el Señor se glorificó en tu vida y en la vida de muchas personas, quizás toda tu familia. A través de esa gran injusticia vino una gran bendición. Confía en el Señor, no se queje por lo que le está pasando, persevere en el servicio, alábelo en medio de la prueba, seguro de que Él te va a levantar. Dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él os va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Y cómo me humillo bajo la poderosa mano de Dios? Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Recuerda que el Señor no te abandona, aún en medio de esas traiciones. Deposita tus cargas en el Señor, confía en Él, alábalo, porque tenemos un Dios poderoso que convierte la traición en bendición.